Tenistas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Tennis Point Channel. Yo soy Axel Alfaro y con este programa vamos a concluir las previas de pronósticos para esta edición número 32 del Abierto Mexicano de Tenis. Ya tenemos a los últimos dos jugadores y por ende definida la gran final de este excelente torneo, de este ATP 500, que el cual sabemos absolutamente todos que tuvo una diferente historia a la que seguramente la mayoría o absolutamente todos hubiéramos imaginado, tenistas. Pero bueno, ya se conoce la gran final, como pueden ver en pantalla para tenerlo en una imagen más clara. Tomás Machac, el de República Checa, octavo preclasificado, estará enfrentando a Alejandro Davidovich Fokina, el español, quien venció a nada más y nada menos que a Rodrigo Pacheco en los cuartos de final. Excelente final, me parece, considerando que, insisto, este torneo tuvo una segunda historia, una muy diferente a la que todos esperábamos, y considerando los jugadores que después de esa ronda tan curiosa que pasó en los octavos de final, me parece que ahí, poniendo un punto y aparte, esta es una excelente final. Tomás Machac, octavo preclasificado, considerando que solamente quedaban dos después de ese día que quedará para el olvido en este torneo, tenistas. Vamos a repasar, antes de llegar a los pronósticos, los resultados de estas semifinales para saber cómo llegaron estos dos tenistas a la gran final que se estará disputando el día de mañana. Tomás Machac venció en el primer turno en el Estadio Central a Brandon Nakashima en 3 sets y 2 horas con 6 minutos. El primer set se lo lleva el de República Checa 6-4, muy sólido, como lo hemos visto jugar. Físicamente se encuentra muy bien, por ahí nos había espantado en un instante con unas molestias en el muslo derecho, pero parece ser que no era nada grave. Después afloja, me parece algo muy natural de su parte, relajarse, ¿no? Después de haber logrado ese primer set tan exigente, tan parejo, solamente un break de diferencia. Pierde 6-1 el segundo y después el tercero repite un 6-4 para avanzar a su segunda final de un ATP 500 en su carrera. Tomás Machac, insisto, es un jugadorazo. Llegar a quien llegara, a los cuartos de final, podría ser de su llave. Ahí veíamos a Alexander Zverev en una posible semifinal. También se pudo haber visto, por ejemplo, con un Holger Rune, con un Ben Shelton. Llegara contra quien llegara en una posible semifinal, me parece que iba a ser un candidato para estar en esta gran final. Es un excelente jugador y ya lo habíamos comentado en el pasado. Si bien hoy por hoy no está dentro de los 20 mejores del mundo, veremos cómo se mueve el ranking, por cierto, con los puntos después de esta semana. Tomás Machac es un jugador que le puede jugar de tú a tú. Me atrevo a decir que es de esos tenistas que, si bien en el ranking pueden estar por debajo de uno, nadie, absolutamente nadie, lo quiere enfrentar. En la segunda semifinal teníamos un partido quizá un poco más atractivo para el público mexicano, considerando su reacción a lo largo de la semana. Un Denis Shapovalov que enfrentaba a un Alejandro Davidovich Fokina. Nosotros habíamos pronosticado que el canadiense iba a estar avanzando a la gran final después de una muy buena actuación que nos ha mostrado este 2025, campeón ya de un ATP 500 en Dallas hace apenas unas cuantas semanas. Enfrentaba, insisto, a Davidovich Fokina, 7-6, 7-6 para el español, un partido cerradísimo, un partido durísimo, y por la verdadera mínima el español se termina imponiendo. Me gustaría destacar ese segundo tiebreak para ganar el partido del español, y sobre todo el set completo, podríamos decir, antes de llegar al tiebreak. Iba abajo, iba 4-1 arriba el canadiense, le termina dando la vuelta el español en pareja y se termina llevando el set en un tiebreak que es para tenerlo enmarcado, que es para seguirlo, para usarlo de instructivo para los tenistas que tengan dudas a veces de cómo se juega un tiebreak. Vayan a ver ese segundo tiebreak de este partido para que vean cómo salió Alejandro Davidovich Fokina. En la parte mental, en la parte física, mucho carácter, mucha personalidad por parte del español para avanzar a la gran final, tenistas. De verdad, a mí hasta me puso la piel chinita en algunos puntos viendo el partido directo desde el estadio. Y pues bueno, tenistas, así queda definida la gran final. Tomás Machac contra Alejandro Davidovich Fokina para ver quién carga el famosísimo guaje de plata en la edición número 32 del Abierto Mexicano de Tenis. Y ahora sí, tenistas, vamos a platicar de la gran final, qué podemos esperar para el día de mañana y, por supuesto, nuestros pronósticos. Tomás Machac, antes que nada, vamos a repasar cómo llega a estas instancias. Venció a su compatriota Jakub Mensik en un partidazo de primera ronda, venció a Daniel Altmaier, el jugador de Alemania que había eliminado, si no
si no lo recuerdan, a su compatriota Alexander Zverev en una primera ronda del año pasado en este mismo torneo. Machac que vence a Lerner Tien, en unos cuartos de final que esperábamos que fueran más parejos, pero bueno, desde ahí ya nos demostraba Thomas Machac que también estaba a la altura del jugador norteamericano, quien venía a dejar afuera nada más y nada menos que al número 1 del torneo, Alexander Zverev. Más abajo en la semifinal que acabamos de platicar, Thomas Machac vence en 3 sets a Brandon Nakashima y así estará llegando a su segunda final de un torneo ATP 500. Primera vez, hay que destacarlo también, primera vez que este jugador está en Acapulco y lo dijo en conferencia de prensa, pudimos hablar un poco con él y dice que es prácticamente un hecho que estará el próximo año también en este torneo, porque bueno, hace su debut y llega a la gran final, posiblemente se levantará con el título y por lo mismo tiene que estar aquí el próximo año. Por el lado de Alejandro Davidovich Fokina, vencía a Bellucci, un jugador que venía como lucky loser, vencía a Frances Tiafoe, un jugador durísimo que también le gusta mucho estar en México, pero el español demostraba ese carácter, esa actitud que, insisto, me parece que es una personalidad a seguir, una personalidad a ser ejemplo. Vencía en unos cuartos de final a Rodrigo Pacheco y después vence a Denis Shapovalov en sets corridos, pero 7-6, 7-6. También es la primera vez que Alejandro Davidovich Fokina está en México y por lo mismo seguramente también lo tendremos el próximo año en tierras mexicanas. Podemos ver ahí sus récords en este año antes de empezar este torneo: 63.6% de victorias para Machac, 64.3% para Alejandro Davidovich Fokina. Se han visto las caras en una ocasión, la serie está 1-0 para el jugador de República Checa, 2 enfrentamientos, pero uno fue walkover para Alejandro Davidovich Fokina, es decir, en pocas palabras, no lo podríamos tomar como referencia. El único partido que tienen entre ellos dos fue en Shanghai, canchas duras, en una segunda ronda, y se termina poniendo Thomas Machac en 3 sets. 6-1 el primero para Davidovich Fokina, luego 7-6 y 6-4 tenistas. Este partido el año pasado, no sé si lo podamos tomar de referencia a canchas duras indoors, aquí son canchas duras outdoors, y ambos tenistas están conscientes que las condiciones de Acapulco no se asimilan prácticamente a ningunas que existen en el circuito. ¿Qué podemos esperar concretamente de este partido, tenistas, después de haber seguido a estos dos jugadores durante toda esta semana? Thomas Machac es un jugador sumamente consistente desde el fondo de la cancha, le gusta físicamente competir demasiado, aguantar el peloteo lo más que se puede, y cuando tiene una oportunidad, sea de derecha, sea de revés, busca el tiro ganador, y si no lo logra, se sube a la red después de intentar dicho tiro ganador para ver si puede cerrar el punto en un segundo intento. El tema de la volea también la usa en algunas ocasiones, pero bueno, dependerá también ahí mucho cómo se esté manejando el partido. Thomas Machac, hoy en conferencia de prensa hablábamos con él, le preguntábamos mejor dicho, primero le hacíamos un cumplido, le mencionábamos que físicamente y mentalmente se ha visto muy bien en esta semana y que cómo había conseguido, cómo se prepara, qué hace cuando no está bien físicamente o mentalmente hablando. Y él nos contestaba muy simple, dice que siempre trata de tener ese equilibrio 50-50 entre la parte mental y entre la parte física. Pero hay veces, como pasa en el tenis, donde físicamente no estás al 50%, no estás al 100%, y entonces tienes que compensar con la parte mental y viceversa. Cuando la parte mental no está funcionando o no está al 100% o como uno esperaría, la parte física tiene que empezar a funcionar para compensar. Me parece una respuesta muy clara y también reflejo de lo que ha estado haciendo en este torneo. Por la parte de Alejandro Davidovich Fokina, quien también hablamos, pero con él en una zona mixta, nos decía que de entrada está cansadísimo, si bien fue un partido en 2 sets, dice que fue un duelo que se pudo haber definido para cualquier lado. Tanto Shapovalov como él pudieron haber amasado esta gran final, un duelo sumamente competido. Me parece por obvias razones, venía de unos cuartos de final contra Rodrigo Pacheco y no es por hacer menos al mexicano, pero es una velocidad totalmente diferente. Creo que absolutamente todos nos dimos cuenta de ello. Denis Shapovalov es el 9º preclasificado después de la salida de Lorenzo Musetti y por lo mismo iba a ser un partido mucho, pero mucho más duro para Davidovich Fokina que el que lo fue en los cuartos de final contra el mexicano, tenistas. Y pues bueno, tenistas, ahora sí creo que llegó el momento de pronosticar a nuestro ganador de este torneo del Abierto Mexicano de Tenis, que ya está llegando
a la final. Ya está llegando a su final en un abrir y cerrar de ojos, tenistas. Nosotros nos vamos a quedar para coronarse en la edición número 32 con el español Alejandro Davidovich Fokina. Será un duelazo, será una verdadera guerra, en el buen sentido de la palabra. Tomas Machac, que también nos gusta bastante. Créanme que no es sencillo tener que decidir a uno de bote pronto, a un jugador apenas hace unos instantes cuando los dos acaban de avanzar a esta gran final. Habrá que ver el ambiente, habrá que ver el público a quien apoya más, pero me parece que será algo muy parejo. El público mexicano está contento con Machac, el público mexicano está contento con Alejandro Davidovich Fokina y por lo mismo será un duelo y me parece que tendremos un escenario al 100% como lo tiene que ser una final en cualquier deporte y en este caso del que a nosotros más nos gusta del tenis, tenistas. Alejandro Davidovich Fokina buscará hacer la hazaña en su debut en México, también por su parte Tomás Machac, pero nosotros nos vamos a quedar con el español. Me parece que ese duelo mental que llega a ser clave en muchas ocasiones en este deporte lo terminará ganando o esperemos que lo termine ganando el español Alejandro Davidovich Fokina y por lo mismo nosotros nos vamos a quedar a que el español estará alzando por primera vez este título en Acapulco, tenistas. De esta manera, tenistas, nosotros estaríamos concluyendo, insisto, en un abrir y cerrar de ojos este torneo, sobre todo los programas de previas, los programas ronda por ronda que hicimos del 24 de febrero al 1 de marzo, que ya es la 1:10 de la mañana, pero bueno, aquí nos tienen tenistas como siempre, llevándoles la mejor información, los mejores pronósticos y de verdad muchas, pero muchas gracias por estar con nosotros en Tennis Point Channel, un año más, segundo año para nosotros en este torneo y pues bueno, nosotros listos para disfrutar una final más en este excelente escenario donde nos encontramos la Arena GNP Seguros de Acapulco, tenistas. Nos vemos mañana, estaremos subiendo más contenido y por supuesto tendremos un programa post final para platicar acerca de los resultados, de lo que pasó en la gran final, las sensaciones, todo lo que sucedió alrededor del estadio y demás. Pero bueno, tenistas, con esto nosotros nos despedimos para la última previa, para los últimos pronósticos en este torneo, la edición 2025 del Abierto Mexicano Telcel, Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, tenistas. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Yo soy Axel Alfaro y como siempre digo, que viva el tenis y hasta la próxima.